A esta hora en Economía al Día me acompaña el exministro Juan Camilo Restrepo, que además es uno de los grandes conocedores de la economía y ha sido funcionario público como ministro tanto en las carteras de Minas y Energía, en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Agricultura. Doctor Juan Camilo, me encanta saludarlo y bienvenido a Economía al Día. Igualmente un saludo muy especial a todos ustedes. Bueno, doctor Juan Camilo, lo hemos contactado para analizar un tema importante para el país. De pronto no todo el mundo es consciente de la implicación que puede tener y es la baja ejecución del gobierno de Gustavo Petro en materia pues del presupuesto. Esto a partir de un informe de la Contraloría publicado el 23 de abril que muestra que en promedio en gastos de inversión se ha ejecutado a abril, en lo que llevamos del mes de abril, hasta el 9.1% del presupuesto. Pensaría uno que ya casi llegando a la tercera parte del año, pues tendría que haber una ejecución mayor y la ejecución más alta está en funcionamiento, el 18,2%. ¿Qué preocupaciones le transmite a usted esta baja ejecución presupuestal que, si hacemos memoria, se parece un poco a lo que pasaba en la alcaldía de Bogotá cuando el presidente Petro era alcalde? Bueno, este es el reflejo de un estilo de gobierno. Este es un gobierno que gasta mucho tiempo peleando, controvirtiendo, a veces insultando. Muchas energías se van en un desgaste permanente y da la impresión de que no le queda entonces tiempo para ejecutar. Hay ejecuciones que se dan por inercia, como son todos los gastos de funcionamiento que son los sueldos. Pero hay otros que requieren mucha gestión, que requieren contratación, que requieren preparaciones presupuestales, licitaciones, en fin. Entonces estas segundas se ven desgastadas por este estilo de gobierno. Yo creo que la baja ejecución es el reflejo del estilo de gobierno que estamos viendo. Efectivamente, ¿no? Hay esa crítica de que falta llevar a cabo muchos de los proyectos y políticas públicas que quedaron en el plan de desarrollo. Hablando en, digamos, como un ciudadano promedio diría, pero nos están robando la plata porque el dinero queda allí al final del año. Por ejemplo, en el año pasado se habla de que se dio la ejecución más baja de los últimos 10 años con el 87% del presupuesto, pero finalmente quedará para la siguiente vigencia, dirían muchos, que de pronto no ven aquí una alerta en que se detenga el cumplimiento de algunos planes de gobierno. Pero ¿cuál es la preocupación, aun cuando no estamos hablando necesariamente de corrupción, de que no se ejecute un presupuesto? El grueso de la baja ejecución es la baja inversión. La inversión está desplomada en el país, tanto la pública como la privada. Y sin inversión no hay desarrollo futuro, no hay productividad futura. De manera que lo que está aquí en juego es el desarrollo venidero, porque la inversión está en sus peores momentos. Áreas tan importantes para la inversión como las obras públicas, como las carreteras, como los puentes, como los aeropuertos, están parcialmente paralizados, porque el gobierno, por ejemplo, no es amigo de que haya peajes o de que haya vigencias futuras, y que son estas dos las bases de las APPs con las cuales se ha venido haciendo la inversión en los tiempos pasados. Más de 100 billones de pesos han hecho posible la modernización vial, por ejemplo, que tiene el país. Entonces, si el gobierno ve con malos ojos que se siga utilizando el sistema de concesiones, pues eso se refleja en una baja o nula nueva inversión, que es lo que está sucediendo en el sector de obras públicas. Dice el gobierno que va a reemplazar esto con el sistema de valorización. Puede hacerlo, pero esto va a tomar varios años porque tiene que decretar las valorizaciones, tiene que actualizar los catastros, tiene que hacer las resoluciones en las franjas de las carreteras que va a financiar parcialmente con valorizaciones, tiene que atender el debido proceso de los que estén molestos con la valorización. Esto va a tomar varios años, entonces es utópico pretender reemplazar el sistema
de APPs, peajes y vigencias futuras con una valorización futura e ignota todavía. Conclusión, estamos con las obras públicas prácticamente paralizadas. Entonces no hay sorpresa en que la inversión sea baja. Y otro tanto sucede con la construcción, que está en su peor momento, en la construcción de vivienda, con caídas del 45-50% en términos interanuales. Entonces la inversión es la que está en crisis y la crisis de la inversión se refleja en la crisis de la ejecución presupuestal. Doctor Juan Camilo, pues nosotros sabemos el estilo de gobernar del presidente, que es de Twitter, que es de ir a grandes, digamos, encuentros donde haya comunidad, pero de todas maneras hay un equipo de gobierno muy grande, muy robusto, hay unos ministerios, hay una articulación interna, un plan de desarrollo. Uno se preguntaría, más allá de que el presidente se dedique más a la parte política que a la parte de ejecución, ¿por qué no el equipo de gobierno, que es tan grande en las diferentes carteras e incluso los cargos públicos han subido en número en los últimos años, por qué no se dedican a la parte técnica de ejecución? ¿O qué estará pasando? Pues no sabría responderle. Da la impresión de que tienen un temor referencial de que les llamen la atención y los amonesten desde la Casa de Nariño, porque la inversión requiere gestión y lo que no se está viendo es gestión en el asunto presupuestal. Ahora, por ejemplo, se dice que la ejecución del plan de desarrollo es muy baja. El plan de desarrollo es un mosaico de más de 200 o 300 iniciativas que le aprobó el Congreso al gobierno. Pero para llevar eso a la inversión tiene que pasar por el presupuesto. No basta que haya una norma en el plan de desarrollo para que eso se traduzca en ejecución. En Colombia no puede haber un gasto que no esté autorizado por el presupuesto. Entonces, esto también denota una óptica equivocada, creer que porque hay muchas normas en el plan de desarrollo, esto se traduce en mayor ejecución presupuestal. No, si no va al presupuesto, si no pasa por el tamiz de las disposiciones presupuestales escritas, se quedan las buenas intenciones en el plan de desarrollo. Doctor Juan Camilo, usted que ha estado en diferentes gobiernos, estuvo en el del presidente Gaviria, en el del presidente Pastrana y el del presidente Santos. Entendemos que también en la labor técnica del gobierno está parte del objetivo político de un gobierno, que es tener una buena aceptación por parte del pueblo, y pensaría uno, el hecho de tener un presupuesto y unos programas definidos en tanto el presupuesto general como en el plan de desarrollo, y no ejecutarlos, le quita visibilidad ante los ciudadanos de las obras o de los programas que se están llevando a cabo. Porque un gobierno, teniendo un presupuesto y teniendo unos programas definidos para ejecutar, podría no ejecutarlos si precisamente políticamente el mensaje que está dando es que no se está haciendo un gobierno eficaz? ¿Por qué un gobierno haría eso? Pues yo no sabría responderle esa pregunta tampoco, porque esa pregunta le corresponde de responderles al gobierno. Pero lo que uno sí ve desde afuera es un gobierno aferrado al Twitter, aferrado al mensaje, aferrado al anuncio. Ustedes prenden los noticieros hoy en Colombia y verán que el 50 o el 60% de la publicidad que tienen, que es agobiante, son simplemente las loas a las buenas ideas del gobierno. Pero ninguna de esas publicidades pagadas está dando noticia de la baja ejecución presupuestal. Ahora, hay bajas ejecuciones que también hay que entender tienen sus razones técnicas. Por ejemplo, yo no me sorprendo con el del Ministerio de la Igualdad, de la vicepresidenta, porque es un ministerio que acaba de organizarse, que tiene que conseguir todos los códigos y procedimientos para entrar en el engranaje presupuestal y apenas lleva 2 o 3 meses. Pero me preocupa sobre todo es la baja ejecución de entidades como las encargadas del ANI, de la construcción, de las obras públicas, que es donde está el grueso o el rezago presupuestal o el avance presupuestal. Usted me lleva a un tema que es, además de la ejecución, la calidad en el gasto que es programada. Por eso sabemos que el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, que es un nuevo ministerio, le va a costar al país 1,8 billones de pesos, y que pues de allí
digamos menos de la mitad es un presupuesto de inversión, el resto son gastos de funcionamiento. Digamos, es necesario crear ese tipo de Estado más grande que demanda, digamos, unas reformas tributarias a futuro o una menor financiación en otros programas de otras carteras y que pues también pondría en riesgo la regla fiscal que ya de por sí con la pandemia pues se vio que ya no se pudo cumplir a 2022 que era la meta. ¿La calidad del gasto está siendo eficiente o la calidad del gasto realmente se está yendo mucho en gastos de funcionamiento y gastos que no deberíamos ser priorizados? ¿Qué opina usted? En rigor, este Ministerio de la Igualdad no era necesario. Bastaría que le hubieran encomendado esas tareas a la Oficina de la Equidad Social, que es muy grande, y allí se podrían haber hecho si algún programa le estaba faltando. Este gobierno se está orientando mucho es a la vía del subsidio, al gasto vía subsidio, en vez del gasto vía ejecución de obras públicas. Y esto, si es así, no debería tampoco traducirse en tanto retraso en la ejecución presupuestal, porque ejecutar un subsidio es mucho más fácil que ejecutar un puente o una carretera. Por ejemplo, anoche se aprobó en el Senado, en la primera vuelta, la reforma pensional, y la reforma pensional tiene un elemento que es darle un subsidio de 250.000 pesos a las personas que no van a poder acceder al subsidio por sus condiciones socioeconómicas. Esa es una idea buena y defensable, pero ejecutarla no necesita una ley ni una reforma. Simplemente debieron haber dispuesto y arbitrado unos mecanismos para que ese subsidio fluya como tantos otros que hay hacia esas personas. De manera que el rezago presupuestal también es sorprendente cuando el grueso del gasto público se está configurando como gasto subsidial, que es mucho más fácil de ejecutar que el otro. Entonces no debería haber razón para rezagar tanto las cifras de ejecución presupuestal. Técnicamente en materia presupuestaria, ¿qué pasa con el porcentaje del presupuesto que no logra ser ejecutado en un año, o sea, en una vigencia fiscal? ¿Se apropia como presupuesto para el año siguiente? ¿Reduce el presupuesto del año siguiente? ¿Cómo se hace esa operación desde el punto de vista técnico, doctor Juan Camilo? Si una autorización de gasto que está en la ley de presupuesto no se ejecuta en el curso de la vigencia fiscal que termina el 31 de diciembre, esa partida pasa como una reserva de gasto para el presupuesto del año entrante o del año siguiente. Entonces, no se pierde para la entidad ejecutora, sino que puede ejecutarle el año siguiente, pero ese año siguiente, esa partida le copa margen presupuestal para recibir nuevas autorizaciones de gasto, porque ya ese espacio ha quedado copado con la reserva presupuestal. A ver, cuando se dio la discusión a finales del año pasado sobre el presupuesto general de la Nación para el 2024, creció aproximadamente 400 billones de pesos a 500 billones de pesos, es decir, 100 billones de pesos nuevos que representan un 20% en el incremento del presupuesto de un año a otro. Tal vez no es un gobierno que muy ambicioso, pero realmente estaba sobredimensionado este crecimiento porque en la ejecución al final del año posiblemente se vea que este incremento en el presupuesto tan grande no era necesario, finalmente. ¿No sería más bien un problema de planeación? No, sí puede ser necesario porque en el país hay muchas necesidades, pero lo importante no es tanto que crezca nominalmente el presupuesto, sino que esté bien financiado. Es decir, porque el presupuesto, el papel puede con todo, usted lo puede crecer, pero si no hay recursos o de ingresos tributarios o de deuda para atenderlos, pues entonces va a tener dificultades y no va a poder ejecutar ese gasto. Necesidades sí hay. Lo importante es que el presupuesto, repito, esté bien financiado, porque el presupuesto es el componente de un cálculo de ingresos y de unas autorizaciones de gastos, y no puede haber discrepancia entre los gastos y los ingresos. Entonces, no se trata de aumentar por aumentar
lo que se quiere gastar, sino lo que se puede gastar. Y una vez definido eso que se puede gastar, hacerlo eficientemente, sin rezagos, que es lo que se está viendo ahora. Ha sido el doctor Juan Camilo Restrepo, quien es un experto en derecho económico, en economía y exministro de Estado. Doctor Juan Camilo, muy amable por estos minutos, por acompañarnos en Economía al Día. Bueno, que estén muy bien. Me place saludarlos.